Nuestro ritual religioso del aborto evita muchas restricciones del Estado o estatales. Eso que acabo de decir, pues está en ese letrero que usted está viendo, en la parte blanca con letras azules. Usted ahí, frente a su pantalla, en el lado izquierdo, puede ver perfectamente, si pronto le hace un zoom a la imagen, ve ahí la figura del rostro del macho cabrío y en las letras que están en el círculo dicen templo satánico. Bueno, quiero que usted pues analice lo que voy a decir, a ver si le encuentra un poco de lógica. Si esa valla, ese anuncio está allí, pues ve que es público, está expuesto al público precisamente para que lea el anuncio. Y si es público y está en una valla es porque es legal, así sea inmoral, pero por lo menos es legal. ¿Y por qué es legal? Porque pues, es un templo que tiene un culto, que ofrece un servicio y seguramente todo eso está ya registrado, está amparado por documentos legales que permiten este tipo de templo, de asociación, de expresión de fe, etc. Bien. Como cualquier otro. Para que las iglesias católicas, la fe cristiana católica pueda ejercer en determinado lugar, hay que inscribir en unas oficinas el templo, la parroquia, bajo qué jurisdicción, arquidiócesis, etcétera, los papeles, documentos de los obispos, de los encargados de pastorear determinadas zonas territoriales, etcétera, etcétera, como el que vaya a formar una mezquita o una sinagoga o otro tipo de templo, ¿no? Porque para celebrar su culto, ¿no? Bien, entonces la fe en Satán pues, es una más. Ahora, ¿eso debido a qué? A la libertad religiosa. Bueno, además de eso, estamos en un mundo, una sociedad, donde no debe haber ningún tipo de discriminación. Que nadie vaya a ser discriminado por su raza, por su lengua, por su condición, por su sexo, ¿no? Ahora dice por su género, bueno, por su religión, nadie va a poder ser discriminado por este tipo de cosas. Por lo tanto, si nadie va a ser discriminado por el tipo de fe, de religión que tiene, pues obviamente nosotros no podemos discriminar a aquel que adora y da culto a Satanás, ¿no? Porque no está bien en un mundo donde todos debemos ser pluralistas, o en un mundo más bien pluralista, abierto, tolerante, inclusivo, participativo, etcétera, etcétera. Si vale tanto la religión musulmana, vale igual que la religión judía, que la religión cristiana, que la religión en Satán, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esa religión, pues del Satán, hace parte de otras religiones iguales y no las podemos discriminar. Bien, aquí no vamos a hablar en este momento cuál es la religión verdadera, simplemente se respetan las religiones. Además de eso, nos invitan a soñar. Que cada uno con su fe o sus convicciones, pues puede lograr un camino de fraternidad. La pregunta es esta: ¿cómo puede un católico, un cristiano, caminar con alguien que cree en Satán, que hace cultos a Satán, como el aborto? La riqueza, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, podemos caminar para hacer una verdadera fraternidad. ¿Será que el cristiano católico puede caminar con la riqueza, entre comillas, de lo que ofrece Satán?
Porque es una religión más, porque podemos verlo ahí en esa imagen, es un templo. Y así como hay ese templo, existen otros templos y en diferentes países ya. Y no podemos discriminar a nadie. Pero lo importante aquí es la fe o las convicciones que uno pueda tener y no podemos hacer, ¿no? Porque son riquezas, ¿no? Por lo tanto, no podemos discriminar a nadie. ¿Uno puede caminar así? No. No. Ahora bien, si uno dice, yo no quiero caminar con esta gente que cree en Satán y que le ofrece culto al diablo, uno va a ser tildado de una persona que discrimina, de una persona que generador de odio, que causa división. Hay que poner mucha atención a ciertas frases que nos dicen, porque si podemos hacer fraternidad, ¿no? Cada uno con su fe o sus convicciones para lograr una verdadera hermandad, ¿no? Con esa riqueza de nuestra fe y nuestras convicciones, entonces uno dice, oiga, ¿cómo entender esa palabra? Si nos dicen, no, la fe y las convicciones, claro, cada uno con su fe o sus convicciones. Bueno, si usted puede caminar con un musulmán, tiene su fe, sus convicciones. Con el judío, tiene su fe, sus convicciones. Con el que cree en Buda, tiene su fe, sus convicciones. Con el budista. Con el hinduista, que cree en muchos dioses, con su fe y sus convicciones, ¿no? Con el satanista, con el satanista tampoco, no sea exagerado, no, tampoco hasta allá, con los satánicos, no. Oiga, pero no es que eso es una religión y está también avalada por el Estado y es legal y tiene papeles, tanto así que pueden exponer y su publicidad y todas las cuestiones y no pasa nada. ¿Por qué con ellos no? Entonces, ¿qué argumentación? Porque si entonces con los satanistas no, entonces ¿por qué sí con los del Islam? ¿O por qué sí con los judíos? ¿O por qué sí con el budista? Porque ellos, entonces no estamos discriminando. Ese es el problema de ciertas afirmaciones, precisamente porque no se ha querido hablar de Cristo Jesús, que es el que verdaderamente nos hermana, porque nos hace hijos en el Hijo. Por eso la gente a veces está tan confundida, y este tipo de cosas, pues hay que decirlas porque son públicas, eso está ahí, esa imagen está allí. Y entonces, alguien que se haga este tipo de reflexiones va a decir, oiga, sí, entonces ¿cómo es la cosa? No podemos caminar con un satánico. Y si no caminamos con un satánico que hace aborto y todas las cuestiones, entonces, o un templo que ofrece servicios de aborto, ¿no? Como ritual satánico. Si nosotros decimos no a eso, entonces estamos discriminando. Porque ellos también tienen sus riquezas, su fe y sus convicciones en Satán. Entonces, cuando dicen, pues tampoco sea exagerado. Y entonces, ¿por qué vamos a ser exagerados? Con Satán no, entonces estamos discriminando. ¿O cuándo es que, o que nos expliquen con quién sí podemos caminar para hacer fraternidad, ¿no? Atendiendo a su riqueza, a sus convicciones y su fe? Es muy complicado hablar de esa manera, de una fraternidad, sin hablar sin Cristo Jesús. Yo lo invito a que reflexione bien en esto, a que reflexione y usted simplemente discierne y mira a ver si hay algo ilógico en lo que estoy diciendo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.